El Centro de Química y Materiales de Aragón, CEQMA, será una realidad en 2015. Contará con 2 edificios, 5 plantas en más de 14.000 metros cuadrados de superficie y 103 laboratorios que albergarán a los profesionales del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón y el de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. En este caso, la apuesta del Gobierno de Aragón por dotar de infraestructuras científicas y tecnológicas adecuadas para que ese equipo de más de 400 investigadores que reúnen los dos institutos tengan las mejores condiciones para optar a proyectos de investigación con empresas, a proyectos de investigación a nivel internacional y a desarrollos que beneficien a futuro la economía aragonesa. En esta parcela vacía que pueden ver, ubicada entre el Centro Circe y el edificio Betancourt del campus Río Ebro, va a comenzar a levantarse el Centro de Laboratorios CEQMA, un lugar en el que más de 400 investigadores aragoneses van a poder desarrollar su labor con la mejor tecnología. Cuenta con una financiación de 18 millones de euros a partes iguales entre fondos FEADER de la Unión Europea y el Gobierno de Aragón. Ante la posibilidad de que se perdiesen 9 millones de cofinanciación europea, pues había que reaccionar rápido, porque si no ya no daba tiempo a poder poner en marcha la ejecución de este proyecto. Entonces, pues hablamos con la Administración General del Estado y conseguimos la cesión de la posición de la Administración General del Estado y a partir de ahí reactivar el proyecto. Estuvimos hablando también con Europa y por lo tanto ya 18 millones nada menos de inversión. Este año, por ejemplo, es el año que más inversión en I+D+I hace el Gobierno de Aragón de la última década. Por lo tanto, hay que resaltar el apoyo a las infraestructuras científicas por parte del Gobierno de Aragón. Las obras comenzarán en junio de 2014 y terminarán a finales de 2015.